Hola amables televidentes, bienvenidos a su espacio Balance Financiero. Cuánto gusto saludarle a todos ustedes una semana más y un encuentro adicional. También saludar a nuestro querido director, hermano y amigo, Alcedo Ramírez, que está ya por acá disponible para todos nosotros. Sí. Bienvenido, Alcedo. Bien, ¿qué tal, Hermógenes? Como siempre, amigos televidentes, le damos la bienvenida a esta, su nueva versión de Balance Financiero. Recordando y agradeciendo a Dios porque nos permite llegar a ustedes semana tras semana. De la misma manera queremos agradecer a los patrocinadores que hacen posible que este programa llegue a todos ustedes semana tras semana. Como siempre, amigos televidentes, tenemos los diferentes segmentos de actualidad, noticias del mundo de la finanza, la economía, la contaduría, los impuestos y la gerencia. También tenemos el segmento importante de gestión empresarial, donde tocamos temas relacionados con el mundo empresarial, las políticas, la administración gubernamental. Y también, antes del mundo de los impuestos, que es el cierre de oro del programa, también tenemos un segmento de contaduría y finanzas, donde presentamos temas de actualidad de esa área, de la contaduría, de la finanza, de la auditoría. Y Hermógenes, como siempre, nosotros queremos agradecer a los televidentes que nos acompañan toda la semana y recordarles que en este fin de semana le queremos lanzar un buen tema para reflexión, que es pensar en que todos nosotros, la sociedad en sentido general, es una sociedad mejor, más organizada, más humana, en la medida en que todos ponemos un granito de arena, pero con ese sentimiento divino, con ese sentimiento de hermandad que debemos tener, ya que todos somos hijos de Dios. Así que piensen que un poquito de religión, de fe, de esperanza y de caridad nos va a ayudar a llegar muy lejos en el mundo social, y no tan solo en República Dominicana, sino en nuestras relaciones internacionales. A propósito de internacionales y lejos de ese tema, pero usando el término, pues la semana ha estado copada por los eventos delincuenciales suscitados en el país y que tienen un impacto así a nivel internacional sobre el renglón turismo, que es la espina dorsal de nuestra estructura económica. Entonces, el caso de David Ortiz ha conmovido al mundo, para que tú veas cómo una persona construye una marca y una figura. Y da pasos calculados en el sentido de que se le evalúe como una persona de bien. Seguro. Tal como él expresó, camino a la clínica. Sí, señor. Entonces, el ambiente ha estado copado con esa noticia. Y siempre hay un evento de importancia respecto, o víctimas de importancia respecto a la delincuencia, porque es que en el país, y tal vez con la influencia de la tecnología y la globalización, pues ha habido una descomposición social que ya es digno revisarla. Exactamente. Ese es un tema que debemos tratar en el programa. Entonces, visto eso y atentos a la visita y evaluación del Fondo Monetario Internacional sobre el comportamiento de nuestra economía, sobre todo el comportamiento del índice de inflación y el comportamiento del crecimiento de la economía, y la palabra clave, endeudamiento. Vamos a una pausa y entramos en materia. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Usted está viendo Balance Financiero.
Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Conecta con la más avanzada y ágil herramienta tecnológica que Seguros Reservas tiene para ti. Desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura. Consulta tus pólizas, balances, realiza pagos, conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios. Solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día. App Clientes 365 conecta contigo. Disponible en Google Play y App Store. Seguros Reservas. Te responde. Bueno, en la visita del Fondo Monetario, que coincide con la publicación del índice de precio del consumidor del mes de mayo, negativa en 0.03, neutra, y que ubica la inflación en 1.36, medida desde enero hasta mayo. Si fuera medio año, tú dijeras que está apuntando por debajo del 3 para cerrar el año, pero no es así, porque no es constante, no es en línea recta, sino que tiene oscilaciones, generalmente hacia arriba, y en los últimos meses del año, y no estamos hablando de que ya estamos en los últimos meses del año, pero estamos cruzando la barrera del 50% de esos 12 meses. Sí, Hermógenes, y eso es una noticia importante porque por lo menos es una especie, Hermógenes, de evaluación de nuestra economía, primero por un organismo internacional y segundo es una especie de mirada exterior de nuestra economía, y entonces si nos basamos en los resultados de esa revisión, de esa visita, en sentido general podemos decir que la economía dominicana está comportándose de acuerdo a los parámetros, a las proyecciones generales que ha estimado tanto el Banco Central como el Gobierno Central, en el sentido de que la inflación está controlada, sigue siendo bajo, podríamos decir, el desempleo ha ido disminuyendo, el crecimiento es sostenido y bastante sólido, bastante fuerte. La economía, aunque real y efectivamente en la calle, Hermógenes, uno ve un cuadro diferente, pero realmente el dólar, la tasa de cambio, en cierta medida está, como tú bien señalas, oportuna y frecuentemente bien administrada. Es decir, es una tasa de cambio que, debido a la cantidad, digamos, de divisa, de reserva que tiene el Banco Central, en cierta medida, cuando hay algún tipo de tendencia alcista, el Banco Central, presenta o disponibilidad de dólares, de tal manera que por esa vía se le quita la presión a la tasa de cambio. Entonces, en sentido general, Hermógenes, podemos concluir, si nos basamos en el informe ya del Comité Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, en el sentido de que la economía dominicana está cumpliendo, vamos a decir, con las expectativas y con las proyecciones que se han trazado las autoridades monetarias y gubernamentales del país. Así es, y tú dirías, bueno, es más de lo mismo cada vez que el Fondo Monetario pues trae halagos. Y en realidad que en su condición de, digamos, regulador de la economía internacional, tú le presentas cifras, tú le presentas resultados, le presentas números, no escrutan sobre eso, sobre el método de cálculo. Ellos asumen que es bueno y válido lo que le entrega el gobierno. Lo asumen porque, sobre todo en Estados Unidos y en los países desarrollados, se cree mucho en la palabra y en la persona, y cuando tú dices sí es porque lo has mesurado, entonces se teme mucho a lo que es el perjurio, y hasta presidentes de países desarrollados han perdido la posición, han dejado de ejercerlo porque se ha detectado que han faltado a la verdad. Basado en eso, cuando tú vas, y te pongo un ejemplo, cuando tú vas entrando a Estados Unidos, a Europa, donde sea, a España, Centroamérica avanzado, te preguntan, ¿usted trae frutas o vegetales? Tú dices no, y no necesariamente tú tienes que probarlo. Exacto. Tú traes más de $10,000, tú dices no, y ya, no dijiste te chequean. no. Y
Si en algún momento se detectase que eso no es la verdad, pues te cae el peso de la ley. Exactamente. Y entienden de que tú por respeto y por más que temor, por estado de conciencia, pues tú dices la verdad. Y en ese sentido, el Fondo Monetario lo que hace es que mantiene cruces de informaciones en reuniones verbales, en reuniones no escritas y sí presenciales, con los demás organismos, por ejemplo, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Valores, y el sector privado, el CONEP, la Asociación de Industrias, y escucha a los diferentes sectores. Y si el presidente de la República está cerca, también se le escucha un momentito de esos que le sobran para invitar a un café. Y se hacen una idea general basada en la palabra. Entonces, no es que sea más de lo mismo, sino que el comportamiento reportado de la economía ha sido consistente en los últimos 6 años. Exacto. Y mira, Hermógenes, yo pienso que ese enfoque que tú presentas a los amigos clientes es muy importante, porque los organismos internacionales en ese sentido, como tú bien señalas, y todos sabemos, no pueden escudriñar dato por dato que les son presentados, porque entonces no terminarían nunca la revisión, el estudio que vienen a hacer, que usualmente es por tiempo limitado. Entonces, ese y que no es un trabajo de detalle. Exacto, es una norma que ellos piensan, ellos creen en la palabra, en los documentos que les son entregados, y en base a esa información es que emiten sus conclusiones. Ahora, Hermógenes, siempre es bueno esos informes del Fondo Monetario Internacional y de demás organismos internacionales, uno acostumbrarse a leer entre líneas. Por ejemplo, a mí me da la impresión, como siempre digo de manera jocosa, que aparentemente los técnicos del fondo que vinieron siempre se ponen a ver balance financiero, porque usualmente uno ve que ellos presentan las alertas que nosotros damos en el sentido de que la deuda externa, la deuda pública está adquiriendo ya unos niveles que nosotros llamamos preocupantes. Ellos dicen que puede ser, tornarse en caso de un shock externo, puede traerle inconveniente a la economía dominicana. También hablan de la gobernabilidad, la gobernanza, en el sentido de que a veces notamos que hay ciertos funcionarios que tienen determinados poderes discrecionales que muchas veces toman medidas sin el debido cuidado o sin la debida atención al público en general, en otras palabras, que vive en un mundo, en una sociedad democrática. Entonces muchas veces, por ejemplo, y ahí caímos, Hermógenes, en un incumplimiento que son de los que el Fondo Monetario sí le pone mucho cuidado, es al incumplimiento de la ley, el marco jurídico, la legalidad. Los organismos internacionales, por ejemplo, dicen que, como tú señalas, que fuera de aquí, el que no cumple la ley, le cae todo el peso de la misma. Sin embargo, aquí en República Dominicana muchas veces, recuérdate, Hermógenes, nosotros tenemos legislación prácticamente para todos los asuntos, pero uno de los problemas es que en múltiples ocasiones esa legislación se convierte en letra muerta, porque sencillamente un funcionario con mucho poder toma una medida y no hay quien le ponga el cascabel al gato. Entonces, en ese sentido, nosotros exhortamos también a que los funcionarios dominicanos, los estamentos de poder, se acostumbren a respetar las leyes, porque no nos olvidemos, amigos televidentes, que ese es el juramento prácticamente que hace todo funcionario público, desde el presidente de la República, que jura cumplir y hacer cumplir las leyes. Ese diríamos que es el mandato principal que recibe y que se juramenta el presidente en el cumplimiento y en hacer cumplir las leyes. Así que esa es una de las exhortaciones que nosotros entre líneas leemos del informe del Fondo Monetario Internacional. En países como Inglaterra, Estados Unidos, que quizás son los más desarrollados del planeta. Exacto. El juramento presidencial se toma ante una Biblia, pero no busquen una Biblia, sino una que tiene un símbolo, tiene una mística, en el sentido de que se juramentó Abraham Lincoln, se juramentó George Washington, se juramentó en Inglaterra X rey o presidente, y entonces
se considera como algo solemne. Exactamente. En nuestros países se hace alrededor de la bandera nacional. Sí. Y mire, hermano, tú que mencionas la Biblia, ahí precisamente yo me imagino que fue de manera coincidencial, pero precisamente aquí tenemos un ejemplo de eso, y es que hay una ley prácticamente desde hace casi ya 20 años, que es la obligatoriedad de enseñar la Biblia en las escuelas dominicanas. Sí. Y precisamente esa ley, amigos televidentes, es letra muerta porque no se está aplicando. Y el ministro de turno dice que es anticonstitucional, en el sentido de que ya él está asumiendo la potestad del Tribunal Constitucional Dominicano, que es quien debe decidir. Entonces, ese es un ejemplo, y me alegra que tú lo hayas puesto, porque ahí es una barbaridad en el sentido de que es una ley que simplemente fue votada, fue promulgada por el Poder Ejecutivo y no ha sido aplicada sencillamente porque los ministros de educación de turno, incluyendo el actual, dicen que no es constitucional, que no es apropiado. Ahora, yo pienso, Hermógenes, que nosotros estamos en una democracia donde sí, la mayoría es quien manda, y los legisladores en ese sentido representan a las mayorías, y ellos fueron que votaron la ley, que la aprobaron y la promulgó el gobierno. Es decir, que es una legislación que debe cumplirse. Entonces no entendemos, sin entrar en los detalles de las posibles discusiones que se pueden surgir a estos efectos, no entendemos por qué esa ley no se aplica. Además, Hermógenes, para darte la palabra, no olvidamos, amigos televidentes, que República Dominicana tiene un acuerdo, un convenio, un concordato con la Santa Sede como Estado. Y precisamente, Hermógenes y amigos televidentes, en el concordato, que es una especie de acuerdo internacional que tiene la República Dominicana con la Santa Sede, que fue a su vez ratificado por el Congreso Nacional y promulgado y aprobado por la Presidencia de la República, ahí se dice precisamente en el artículo 22 del concordato, se señala que hay que enseñar religión y la Biblia en las escuelas públicas y privadas de la República Dominicana. Y ahí mismo se contempla de que en caso de que haya alguna persona que por cuestión de creencia, de fe o de culto no comulga con la religión católica o con la religión cristiana en sentido general, no es cristiano y no quiera leer la Biblia, simplemente sus padres deben enviar una comunicación expresando eso, y esa persona se le exonera de asistir a esas clases de Biblia. Pero en sentido general, Hermógenes y amigos televidentes, para pasarte la palabra, lo que nos preocupa es cierta capacidad, ciertos poderes discrecionales que a nuestro humilde entender se abrogan ciertos funcionarios, que no debe ser, porque la ley debe entrar por la casa y el primero que debe hacerla cumplir es el funcionario. Muy bien, Alcedo. El Fondo Monetario, y reconectando, ¿no? El Fondo Monetario pues elogia el desempeño, digamos. El 5.5% que proyecta para el año 2019 cerrado, y se maravilla, ya lo había visto, del 7% del año 18, en crecimiento de un 7%, y prevé que a largo plazo pues va a haber un pequeño recorte en los índices de crecimiento hasta un 5%, y cita el entorno crediticio internacional. Entonces, con la inflación proyectada a un 4%, pues el Fondo Monetario acaba de calificarnos prácticamente como un país ejemplar, un país singular dentro de todas las crisis migratorias, delincuenciales y de índole negativo que circundan toda América Latina, especialmente Centroamérica ahora, con este caso de México, la y inmigración Estados Unidos, forzada. Donde Estados Unidos dice, te castigo con aranceles. Si me deja pasar esta gente. Si tú intentas frenarlo aquí en tu frontera norte, que es la sur mía, enfréntalo en la frontera sur tuya, que es donde comienza tu país y donde ya yo estoy blindado, sería el término de un presidente. Sí. Y mire, Hermógenes, como tú lo indicaste al inicio de tu comentario, ese tema precisamente de la seguridad ciudadana, la seguridad en sentido general, amigos televidentes, es uno de los temas que precisamente más preocupan a las autoridades, tanto
gubernamentales como también a los ejecutivos privados, porque la seguridad es un tema de preocupación internacional y mundial. No te olvides, Hermógenes, que recientemente, eso tú eres un experto en eso, está la ley esta 155-17, claro, que es para luchar contra el lavado y contra el terrorismo. Y la proliferación de armas. Entonces, en ese sentido, son temas candentes sobre seguridad. Y hoy en día está demostrado, Hermógenes, a través de encuestas que se hacen en los diferentes países, que el tema de la seguridad es uno de los primeros 3 a 5 temas que preocupa a la población en sentido general. Vamos a una breve pausa, tenemos muchos temas por delante, tenemos que ver este caso a profundidad de la seguridad y vamos a ver respecto a el Fondo Monetario y su pronunciamiento preliminar, cómo está el entorno, qué dice el sector público, el oficialismo y también qué dicen los empresarios, economistas y empresarios de la República Dominicana. El sector privado en sentido general. Pausamos. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Usted está viendo Balance Financiero. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Conecta con la más avanzada y ágil herramienta tecnológica que Seguros Reservas tiene para ti, desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura. Consulta tus pólizas, balances, realiza pagos, conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios. Solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día. App Clientes 365 conecta contigo. Disponible en Google Play y App Store. Seguros Reservas te responde. Pues entre las cosas que se publican y ahora con esto de las redes sociales es increíble cómo fluyen las informaciones y cualquier persona poco letrada pues conoce un caso más que tú, porque esas personas quizás tienen mayor disponibilidad de tiempo para estar hurgando y de Instagram que se cayó y que ha tenido problemas mundiales en la comunicación y eso es noticia también. Pasan por Facebook, después se meten en Twitter y ahora el WhatsApp. Y esos son los que yo me sé, Alcedo, porque yo te voy a decir la verdad, hay opciones inconmensurables y la gente, bueno, recibe las noticias y sobre todo las curiosas y como las sazona, pues entre lo que ha estado circulando es el impacto de el atentado a David Ortiz, la estrella recién retirada del béisbol y cuasi cualificado para el Salón de la Fama de Cooperstown, pues es que el sector turismo se afecta y que ha habido una serie de cancelaciones de turistas norteamericanos, asociándolo también a los eventos anteriores de accidentes dentro de los recintos hoteleros. Nosotros no tenemos evidencia de nada de eso, pero
estar circulando ese tipo de información debe estarse bien fundamentado, porque en realidad pudiera constituir un daño a lo que es la principal maquinaria productiva que tiene nuestro país. Mire, Hermógenes, eso es un tema muy importante, amigos televidentes, para que lo manejemos, como tú bien dices, de una manera organizada y responsable. Y responsable, claro. Porque, amigos televidentes, como tú bien dices, con esta influencia que hoy en día tienen los medios de comunicación social, es muy importante que las cosas se tomen en serio y con responsabilidad. Por ejemplo, lo que tú mencionas, Hermógenes, amigos televidentes, los problemas de seguridad. Yo estoy convencido, amigos televidentes, que República Dominicana, mi querido hermano Hermógenes, es un país bastante seguro si lo comparamos con otras naciones y si comparamos nuestras capitales, nuestras ciudades con las otras ciudades de Sudamérica, Centroamérica y de otras partes del mundo. Entonces no podemos permitir que por 2 o 3 o 5 hechos aislados, que yo estoy seguro, amigos televidentes, que son hechos aislados, no echen a perder, como tú bien dices, el sancocho, la fiesta. De ahí la importancia que tú mencionas, y me gustó la palabra, de atender esos asuntos de manera responsable. Aquí en República Dominicana, amigos televidentes, todavía nos queda una zurrapita de tiranía, y a veces los funcionarios son herméticos, no quieren dar las informaciones, cuando en realidad, como tú bien dices, vivimos en un mundo abierto, en un mundo súper comunicado, donde si usted no da las noticias y las informaciones y los datos como deben ser, entonces los medios se lo crean, se lo inventan, y entonces circulan aquí en República Dominicana, circulan en todo el mundo, como tú bien dices, Hermógenes. Facebook es el tercer país del mundo con ya más de 1.200 millones de usuarios tiene Facebook. Si a eso tú le sumas Twitter y le suma Instagram, ya tú tienes prácticamente 2.000 millones de lectores, o de personas adscritas a los medios de comunicación social, y que lo usan de manera frecuente, mucho más que el periódico, mucho más que una revista. Es decir, que el mensaje es, amigos televidentes, mi querido hermano Hermógenes, las autoridades deben hacerle frente a esos problemas, tanto como tú dices, señala Hermógenes, que ha ocurrido en los hoteles, con 2 o 3 turistas, no pasan de esos 5 turistas que han tenido problemas, hacer una investigación rápida, oportuna, y dar a conocer los datos, como usando una palabrita que gusta mucho a los dominicanos, caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Simplemente, si fue un problema de intoxicación, decirlo. Si fue un problema de que se consumió alcohol adulterado, hacer un mea culpa y decir por lo menos que no se sabía, o que era alguna botella que se mezclaron con botellas genuinas, pero decir la verdad. Lo mismo, amigos televidentes y querido hermano Hermógenes, en el caso de David Ortiz. Hay que dar a conocer la realidad, y nosotros estamos convencidos, porque lo han demostrado muchas veces, los organismos de seguridad dominicanos son muy efectivos. Sí. Es decir, cuando prácticamente le caen atrás una situación, la resuelven de manera rápida e inmediata. Y no te olvides, finalmente, Hermógenes, toda la tecnología que tenemos hoy en día. Prácticamente hay cámaras regadas por toda la ciudad, y en ese último atentado se ve claramente, y hay cientos de grabaciones, y por lo tanto yo estoy convencido que ya la información se tiene, pero lo que pasa es esa reticencia a compartir la información. Y nosotros, finalmente, Hermógenes, la inseguridad crece en la medida que tú no tienes los datos e informaciones correctos y apropiados. Cuando tú te sientes en situación de incertidumbre, lo que quiere decir es que tú no estás manejando los datos y la información que tú necesitas para operar normalmente. Así es. Pues siguiendo como la agendita verbal que prometimos ir al cambio, pues Alcedo, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, que también es economista y que tiene una posición, un posicionamiento previo a estar en el cargo, o sea, no es un anónimo que llegó allí, pues ha saludado, ha valorado y ha visto como positivo el informe del Fondo Monetario Internacional, y sobre todo la proyección de crecimiento de un 5.5 para el corriente año. Y mientras eso ocurre por su entorno, pues el
el director del CRES, que es el Consejo Económico perdóname, el Consejo Económico, el CRES. Regional. Sí, de estudios económicos. De estudios sostenibles. Exactamente. Sostenibles. Centro me Regional volví de ahí Estudio Económico Sostenible. Me volví ahí, Sí. es que yo estaba en la playa, CRES. es que yo estaba en la playa y la arena patinó. Exactamente. El CRES, Ernesto Selman. Amigo nuestro. Entonces Ernesto dice como que hay que tomarlo como con pinza y con escepticismo, y entonces él se desvía por el punto neurálgico que es el endeudamiento externo. Sí. Y cita como... Siguiendo balance financiero. Sí, que el 25% de las recaudaciones fiscales son destinadas a la atención de la deuda pública, y eso lo cataloga como prácticamente escandaloso. Generalmente el Fondo Monetario consulta a los empresarios, los industriales, los diferentes sectores, y esto ha sido como tan rápido y tan omiso y tan, digamos, debajo del mantel por los hechos de criminalidad ocurridos y que han copado pues la atención de los medios y de la ciudadanía. Pero hay que esperar el informe final del Fondo Monetario, que fue lo que hizo y por qué ahora en pleno junio, donde siempre nos visitan en los octubres, por ahí a final de año, y recordarle a los televidentes de que el hecho de que el Fondo Monetario venga al país, Alcedo, eso no quiere decir de que estamos atados a un acuerdo ni nada, sino una que revisión somos miembros rutinaria, como yo dije. Y a ellos tienen un capítulo que se llama el número 4 romano, mediante el cual cada país adscrito o suscriptor o usuario de los servicios del Fondo Monetario Internacional pues es pasible de una revisión periódica durante el año. Y eso siempre es bueno, Hermógenes, amigos estudiantes, porque es una revisión independiente y por sobre todas las cosas, amigos estudiantes, nos dicen las cosas que debemos estar alertas y las medidas que debemos tomar para irla mejorando. Por ejemplo, ya eso quizás lo tocamos en el próximo segmento, pero ellos también hablan de los niveles salariales de República Dominicana que deben ser revisados y mejorados. Sí, siempre han tomado aspectos específicos. Hay unas coincidencias con el comportamiento de la tasa cambiaria que el Banco Central ha escrito al respecto. Todavía yo no he podido compenetrarme con el análisis de ese escrito y no me gusta especular, pero tenemos lo siguiente: tenemos la colocación de 29,000 millones de pesos en el medio circulante, que quiere decir que son la liberación producto de reducción de encaje legal. Que van a buscar dólares. Y tenemos la visita del Fondo Monetario. Ahora yo no sé, en cuanto al cambio en la tasa del dólar, a cuál de los dos decirle que en el mercado se está vendiendo sobre el 51, partida que no es la oficial, que es 50 con 57, sí, con 60, 75, entonces, pero no 51. No 51. Pero ya, como tú dices. Y tenemos reportes de bancos, porque ahora si tú dices bancas, ya tú tienes que llevar un ticket. Que deportivo y que te lo sellen. Entonces, bancos que a mediados de esta semana estaban ofertando al 51-21. 51-21. Eso es ligeramente superior a la tasa oficial. Otros bancos que quieren preservar sus clientes, pues le aplican una tasa preferencial dentro de la tasa alzada, y 51.5, 51.10, pero 51. Sí. Junio 51. No, lo importante es que ese es un tema que nos debe preocupar, porque tanto el precio del petróleo, que está en baja, es una buena noticia, pero sí, el dólar en alza es una mala noticia, o por lo menos debemos estar alerta, porque tiene un impacto muy negativo en la inflación y en el resto de la economía dominicana. Sí, y siempre mantenernos vigilantes, Alcedo, sobre la interpretación del comportamiento del índice de precio al consumidor, porque si la oferta es estacionaria y la demanda también, o se reduce la demanda, y aunque se mantengan los mismos niveles de oferta, que tú dirás, bueno, es que hay mucha oferta. Bueno, pero eso puede ser un indicador de aproximarnos a lo que es una congelación en el crecimiento de la economía.
Y llega un punto que tú creces, pero ya no puedes crecer al ritmo, a la velocidad de los últimos tiempos porque tus factores, tus índices han madurado. Y también cuando la economía crece, por eso es que, Hermógenes, para completar el argumento tuyo, yo creo que es importantísimo. En República Dominicana se ha hablado mucho, los empresarios hablan de eso, el gobierno, es orientar un poco más nuestra economía hacia el exterior y hacia las exportaciones. Porque, amigos televidentes, es un asunto de oferta y demanda. En la medida que nosotros como nación podamos atraer más capitales y hacer entrar más capitales producto de nuestras exportaciones, en esa medida yo estoy convencido de que la presión sobre la tasa de cambio será menor y entonces mantendremos una moneda bastante estable, que es el objetivo de toda economía. Sí, y a sabiendas que hay ingredientes que no estaban hace unos años, el caso del petróleo, el combustible. Bueno, son dos ingredientes sobre ese mismo tema. Uno es que nosotros comprábamos el crudo para refinarlo, ahora estamos trayendo gasolina terminada, que lo único que hacemos es almacenarla y colocarla en los tanqueros y se distribuye, se le da sus 2 pesos a los choferes para que se estén tranquilos y se le cobra al usuario. Y el otro factor es que ya no tenemos el crédito de Petrocaribe, Exacto. que era el proyecto, y yo no sé si llamarle, ¿cómo que dicen? Un regalo. Era un proyecto envenenado. Geopolítico de... Sí, pero que teníamos de que aprovecharlo. Venezuela. Pues esos factores presionan la tasa cambiaria, amén de que te reportan que últimamente han ingresado al medio vehicular del país, al parque, que dicen, más de 600,000 vehículos. Sí, sobrepasando ya los 4 millones de unidades. Sí, entonces es eso una presión demanda, fuerte. demanda Combustible. Y tú dices, bueno, es que la goma, el aceite, las piezas, todo eso importado. Exactamente. Aquí, que yo sepa, sí hay algunas baterías locales que andan comprando. Pero el grueso de esos... Comprando la celda vieja son y productos cogen el importados. cajón, pero eso es artesanal. Sí. La mayoría de los servicios para transporte son importados en adición al vehículo mismo. Así que yo creo que Hermógenes ya nos está llamando el director para un cambio y lo que queremos recordar de los amigos televidentes que quédese ahí, que todavía falta mucho más de balance financiero. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Usted está viendo Balance Financiero. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Conecta con la más avanzada y ágil herramienta tecnológica que Seguros Reservas tiene para ti, desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura. Consulta tus pólizas, balances, realiza pagos, conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios. Solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día. App Clientes 365 conecta contigo. Disponible en Google Play y App Store. Seguros Reservas te responde.
Bien, siempre en este segmento enviamos un saludo cordial a todos los contadores, especialmente a los afiliados al Instituto de Contadores Públicos autorizados, ICPAL, y felicitar a un grupo de contadores que el pasado 30 de mayo se juramentaron como miembros. Nosotros nos enteramos de eso y estamos contentos porque Nuevos colegas. tenemos nuevos colegas miembros y ojalá que entre ellos haya dotes de servicio y de liderazgo para que lo que se llama el relevo generacional pues entre en vigencia lo antes posible y podamos garantizar vida profesional, vida, es que no me gusta decir gremial, pero de la contaduría por largos años. Vida, exacto. Mire, Hermógenes, yo pienso que eso es un tema muy importante y yo también me uno a esas felicitaciones, porque realmente las profesiones necesitan de sus institutos, de sus colegios, que son los que norman y rigen la profesión, porque de esa manera se garantiza un nivel mínimo de calidad, un programa permanente de educación continua donde los profesionales se mantienen al día, y eso es lo que realmente hace exitosa una carrera. Y yo estoy convencido, como decía mi querido cuñado Juan Herrera, de que la contaduría, la contabilidad, la auditoría es la profesión mejor y más organizada del mundo. Sí. Entonces yo pienso que ese lauro lo debe mantener la profesión de la contabilidad, la auditoría, y por eso nos alegramos que entren esos nuevos miembros, porque como dice, eso es sangre nueva que va a mantener la rueda moviéndose y la actualización permanente. Y mantenerle vivo ese primer amor con lo que es la actualización profesional, porque te voy a decir una cosa, tú vas a la preparatoria, vas al liceo, como al bachillerato, y vienes a la universidad y todo eso es desarrollando la mente, estás habilitando tu mente para que pueda tomar decisiones y pueda tener razonamientos lógicos, está como alimentando tu disco duro. Entonces, que se mantenga ese primer amor por la profesión de la contaduría mediante la oferta de cursos complementarios de actualización donde puedan pues, hacerse buenos técnicos en esta valiosa profesión. Y seguir progresando. Sí, porque te voy a decir, el tema de la educación en República Dominicana cada día tiene un nuevo ingrediente, y cuando no es que quieren prohibir ya la lectura de la Biblia, como decíamos en uno de los segmentos, creo que en el introductorio, cuando no es eso, es un problema de desayuno escolar, de tanda extendida, de que una escuela colapsa antes de inaugurarla, o de que los baños, o que tenemos grandes estructuras y pocos cerebros. No salimos de una en ese aspecto, y sería medir, pero con imparcialidad, y comunicarlo, el ranking de la educación en República Dominicana con relación a países similares. Y mire, Hermógenes y amigos televidentes, ese es uno de los grandes temas que yo siempre me interesa, me gusta tratar aquí en Balance Financiero, porque como tú mencionas, la educación hoy en día lo es prácticamente todo. Todos accedemos a las profesiones, a las carreras, mediante un proceso de educación que comienza desde los 6, 7 años. Entonces a nosotros nos preocupa realmente, Hermógenes y amigos televidentes, el derrotero que están tomando algunos funcionarios del área de educación, donde tú lo ves que prácticamente se le va todo el tiempo tratando, cuando no es problema con los maestros, problema de huelga de profesores, es problema, como tú bien dices, del desayuno escolar, la intoxicación de algunos niños, o problemas de escuela que no han terminado, que la terminaron pero no tienen los equipos necesarios. Entonces a nosotros nos preocupa esa situación, cuando en realidad el país, amigos televidentes, está haciendo un esfuerzo tan grande en canalizar esa gran cantidad de recursos para la educación. Entonces no tiene perdón de Dios que esos recursos, en lugar, por ejemplo, de estar concentrado en la calidad de los docentes, en la calidad de los programas de estudio, en hacer una tanda extendida que sea efectiva y eficiente, porque prácticamente no se han diseñado programas para después del mediodía en la tanda extendida, y yo pienso que son horas adicionales muy importantes para usarla en sentido general en laboratorios, en aprender idiomas, aprender artes, música, pero también aprender informática, laboratorios de computadora, laboratorios de ejercicios de programas, de problemas de matemática,
Es decir, nosotros cuando vemos los resultados, y contestando tu pregunta, Hermógenes, nosotros somos de los últimos países, digamos de 140 países que han tomado la prueba PISA, que compara a los estudiantes de cuarto, de octavo nivel. Prácticamente nosotros somos los número 4, pero de abajo hacia arriba. Es decir, que prácticamente 130, 135 países están por encima de nosotros. ¿Cómo es posible? En estos días, Hermógenes, precisamente, se dio a conocer los resultados de la evaluación que se hizo de fin de año, y te voy a decir algo, a mí como profesional de la matemática, a mí me dieron ganas de llorar, porque prácticamente un 4%, Hermógenes, amigo estudiante, un 4%, 4 de cada 100 estudiantes es que más o menos sacan un satisfactorio en matemática. No es que muy bueno, excelente, no, ese 4% prácticamente es personas que más o menos saben sumar y restar, pero el otro 96% prácticamente ni sabe, son analfabetos en materia de números. Y entonces es una situación, amigo Tolente, que yo pienso que debería atenderse, pero no perder tiempo cuando todos sabemos que la Biblia es el libro más difundido en el mundo, el libro más leído, y que en nuestra Constitución, amigos televidentes, nosotros comenzamos en el preámbulo, dice que ponemos nuestra mente en Dios para que más o menos nos orienten a hacer una buena constitución. Esos son los legisladores constituyentes. Y luego, hermanos y amigos televidentes, tenemos la bandera dominicana con una cruz blanca en el medio. Tenemos un escudo dominicano, mi amigo, que dice Dios, patria y libertad, Dios primero, luego patria y luego libertad. Y tiene abierto en el centro del escudo, amigo televidente, la Biblia. Sí. En Juan 8:32. Entonces, ¿cómo es posible que un ministro diga que eso sería ir en contra de los valores de algunos estudiantes? Cuando nuestros símbolos patrios incluyen la Biblia, Dios, la palabra Dios y la cruz de Jesucristo. Sí, la infancia nuestra es de los dominicanos y nuestras generaciones, pues se caracterizó por un fiel seguimiento, sobre todo en el aula, a la historia en esos años decíamos el Niño Jesús, y decíamos la Virgen María, y decíamos San José, y bajo ese léxico infantil, ¿no?, de historietas, pues nos crearon una férrea mentalidad y posición de adhesión al divino creador. Entonces tú no puedes decirme ahora de que porque hay vudú, porque hay islámicos o islamitas, lo que sea, bueno, que se ha de suprimir la lectura de la palabra de Dios, y eso está en la Constitución. Seguro. Está en la Constitución. Y recuérdate, Hermógenes, amigo televidente, perdona que te... Hay una ley Sí, pero que aparte de eso, no te olvides, Hermógenes, lo que mencionamos anteriormente también, el concordato es un acuerdo internacional, y los acuerdos internacionales que ya son ratificados por el Congreso y aprobados y promulgados por la Presidencia de la República tienen rango constitucional, es decir que, y en el concordato, es decir, el acuerdo que hay, gobierno dominicano, Iglesia Católica en este caso, sí, dice taxativamente que hay que enseñar religión y usando la Biblia en los cursos, en la escuela pública y privada. La escuela tiene un rol muy estelar, porque en la casa te damos los primeros, tú haces los pininos de lo que es la formación, pero donde está la interacción es en la escuela. La afirmación. Y va tanto, no solamente la creencia, los dogmas, sino que si tú eres varón, tú eres un hombre. Exactamente. Si tú eres hembra, ponte falda, que tú eres una mujer. Y es el otro aspecto, Hermógenes, amigos televidentes, que nosotros pensamos que vivimos en un país democrático, pero donde la mayoría manda. Sí. Y entonces un principio fundamental, si la mayoría, y precisamente Hermógenes se hizo una encuesta recientemente, y el 70, el 80% dice, está de acuerdo en que se enseñe la Biblia en las escuelas dominicanas, porque además de ser un libro religioso, Hermógenes, es un libro cultural, es el libro mayor que más se lee en el mundo entero. Bueno, vamos a una pausa. El mundo de los impuestos sin Francisco Canahuate. Pausamos, volvemos. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo.
¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pau. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Usted está viendo Balance Financiero. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Conecta con la más avanzada y ágil herramienta tecnológica que Seguros Reservas tiene para ti, desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura. Consulta tus pólizas, balances, realiza pagos, conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios. Solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día. App Clientes 365 conecta contigo. Disponible en Google Play y App Store. Seguros Reservas te responde. Ya estamos en el mundo de los impuestos con la excusa de Francisco Canamuate. Está un poquito aquejado de la gripe y es que en estos días, con el calor, más unas aguas que cayeron y Cambio de temperatura. Exacto, pues Francisco lo vamos a mandar a vacunar para que no nos falte el próximo programa que va a estar aquí con nosotros, sanito y coleando. Exacto. Sí. Y Un abrazo, Francisco, sánate. Ya yo le envié un correo, decía que yo me unía a los deseos tuyos y lo poníamos en oración de tal manera que en el fin de semana, con el descanso del fin de semana, se recupere completamente de ese estado gripal que lo está quejando. Excelente. Bueno, yo lo que puedo hacer es suscribirme a tu disposición para ver qué tema, así como sin hacer novela de que este es el libreto, pues podemos desarrollar. Hay mucho de qué hablar cuando de la fiscalidad se trata, pero a sabiendas de que este es el segmento de Francisco Canamuate, el gurú de los impuestos. No, Hermógenes, siempre hay un tema que yo lo escuché en programas recientes y seguramente, como tú bien dices, siempre hay espacio para todo, pero sin lugar a duda hay espacio también para reafirmar ideas y conocimiento. Entonces, yo te propongo que por lo menos nos comente un poco, porque es un tema que está preocupando mucho a los empresarios, los comerciantes, el aspecto de las ganancias de capital, cómo son tratadas desde el punto de vista impositivo, y también la fiscalización o las revisiones, de qué manera, qué es lo que obliga o hace que la DGI inicie un proceso de revisión y visite una entidad, una empresa cualquiera y diga que es necesario hacer una revisión de sus impuestos, sus declaraciones. Prácticamente yo creo que esos dos puntos les preocupa a la mayoría de los ciudadanos dominicanos y nos gustaría más o menos que tú les presentes algunas ideas de que lo puedan orientar bien en ambos sentidos. Sí, bueno, la ganancia de capital está establecida en el Código Tributario y es algo muy simple. Es simple entenderlo y hasta calcularlo, aunque tiene sus técnicas, y es la diferencia entre el costo de adquisición del bien de capital, digamos una mejora, ese bien, el costo de adquisición, contra el valor de enajenación, que es el precio de venta, y la diferencia pudiera constituirse una ganancia de capital, y digo pudiera por el hecho de que tiene que pasar por un proceso de actualización del costo, que es ajustarlo por inflación, traerlo a valores actuales. Digamos que si tú compraste esa propiedad en el año
2000, estamos en el año 2019, entonces tú tienes que tomar ese costo verificado de que realmente ese fue el costo con el acto de compra en tu caso, en el caso de quien lo adquirió. Tú debes traer ese costo a la fecha de hoy. Y la forma de traerlo es aplicándoles el índice de inflación que publica cada año y para cada periodo de cierre fiscal la Dirección de Impuestos Internos, y está basado en los índices de inflación que publica el Banco Central de la República Dominicana. Sería una especie de costo de reposición, digamos, en cierta medida, si uno quiere traer... Pudiera parecerse, pero ya el costo de reposición está conceptualmente previsto para los inventarios, Sí. en el sentido de que tiene que tener un margen de rentabilidad. Y cuando tú vendes un bien de capital, no necesariamente pues tiene que haber rentabilidad, y por eso hay que calcular si tiene ganancia de capital. Sí, y la idea mía, Hermógenes, como soy un lego en la materia, es sencillamente decir como debo pensar el costo si yo quisiera adquirir algo similar hoy en día. Sí, por eso el de reposición. No puedo basarme en lo que me costó eso esa propiedad. Eso es lo que hace ese índice de inflación. Exacto. Lo primero es que hay que ver si esos índices están acorde con el comportamiento de la economía realmente, o si se han quedado un poco rezagados, y también cómo impacta esos índices la tasa cambiaria, porque tú dices, yo lo compré en $1,000,000 de pesos y lo vendí en $1,000,000, los dos números se parecen, pero en el camino hay 49 punto tantos millones de pesos que pudieran esos 49 millones reducirse quizás hasta un 50% dependiendo del año por la aplicación de ese índice de inflación y por la diferencia que es la ganancia actualizada, entonces aplicar la tributación. Y entonces yo debo, digamos, una vez yo tengo el costo, vamos a decir, actualizado, entonces los restos del valor el costo actualizado de lo que el valor en que lo vendí, y eso que queda es el monto grabado. Aplicable para... ¿Y cuál es la tasa impositiva en este caso? La tasa impositiva para personas jurídicas es un 27%, pero hay dos formas, porque y para las personas físicas, para ser coherente en la conversación, pues hay una escala progresiva. Cuando tú haces esa presentación junto con tu masa, con la masa de tus ingresos y tus gastos o tus exenciones fiscales. Entonces esa es progresiva, que puede alcanzar hasta un 25%. En el caso de la empresa, pues tú lo estás incorporando también a tus ingresos ordinarios en casillas separadas, y está sujeto a el comportamiento financiero que ha tenido la empresa, el desempeño durante el periodo. El otro punto es que no solamente tiene que pensarse en mejoras, en inmuebles, sino que también puede alcanzar temas como las acciones dentro de una empresa, y que sufre el mismo proceso, el mismo tratamiento de dime cuando tú compraste esas acciones. Tú dices, bueno, yo las compré en el año 2000, siguiendo el ejemplo, pero en aquel momento eran 100 acciones y hoy son 500 acciones, y esas 400 acciones son producto de capitalizaciones que han ocurrido. Entonces tú tienes que a cada tramo hacerle la actualización de ese costo para poder reconocer lo que es la ganancia de capital versus el precio de enajenación o de transferencia. Y Hermógenes, ¿de qué manera tú le demuestras, vamos a decir, a la autoridad impositiva, cómo tú le demuestras el valor o el monto en dinero en que tú vendiste, ya sea el activo? Bueno, hay un acto de venta. Un acto de venta. Y hoy por hoy, y tú mencionabas la ley 155-17, un acto de venta amparado por el medio de pago, pero no el medio de pago del cheque que tú hiciste, sino del cheque que tú hiciste que pagó el banco. Entiendo. Que pasó por el banco. Que pasó, que fue, digamos, liquidado. Pudo haber sido una transferencia y tiene el mismo criterio. Tú me ponías el tema de las fiscalizaciones, y veo que
los minutos avanzan y me gustaría no quedarte mal. Sí, porque es muy importante y por lo menos decir en qué casos procede, digamos, una revisión y explicarlo brevemente. Hay varias formas. Una es cuando tú, en tus declaraciones, en tu comportamiento fiscal, has sido acíclico en el sentido de que te manejas con muchas inconsistencias e incluso se pudiera llegar al punto de que se han detectado delitos fiscales. Delitos fiscales son la emisión voluntaria de comprobantes fiscales falsos y reconocimiento de gastos indebidos dentro de tu empresa y que o inapropiados. Y que también está sujeto a un régimen sancionatorio previsto por el Código Tributario. Pero esa es una dirección. La otra es la materialidad. En operaciones grandes, bueno, pues hay un interés fiscal mayor. No es lo mismo la empresita Balance Financiero, por poner un ejemplo, que el listín diario, digamos. Porque Teleantillas. Iba a decir que Gulf and Western, que Cervecería Nacional Dominicana. O Central Romana. O Central Romana tienen un interés y ha habido experiencias de que le tienen oficinas designadas permanente prácticamente a la Dirección de Impuestos Internos y le favorece al gran contribuyente porque cualquier detección a tiempo cuesta menos saldarla. Y le ayuda a controlar el negocio también. Sí, déjame dárselo allá a Francisco Canahuate. Para que continúe. Sí, simplemente como motivándolo, como poniéndole la llave para que él sea que prenda y continúe el tema contigo la semana que viene. Que son dos temas muy interesantes, amigo cliente, que es el que tiene que ver con la plusvalía, digamos, la ganancia de capital y también con las revisiones que puede hacer la Dirección General de Impuestos Internos. Así que yo confío en Dios que con esto por lo menos hemos suplido la ausencia de nuestro hermano Francisco Canahuate y de nuevo le deseamos que mejore y un abrazo fraternal también a nuestra querida Norma Aide. Nosotros volvemos la próxima semana con el mismo deseo de contactar con ustedes y agradeciendo sinceramente que ustedes tengan esta fidelidad con Balance Financiero a través de los años. Hasta entonces.